Hola, buenas noches a todos. Estamos dándonos cita al live que tenemos y que celebraremos junto a Alex Rovira Selma. La libertad del ser es nuestro tema en la noche de hoy. Gracias a todos los que se van conectando. Quiero agradecerle a los que están en el continente europeo, que allí es muy tarde, son las 11 de la noche, casi medianoche. Y hay personas que están esperando este live. Y también, por supuesto, nuestro generoso Alex Rovira, que después de tantas ocupaciones también esperar esta hora para hacer este live. Y todos todo haciendo ese bien común para que Latinoamérica, nosotros los latinoamericanos, estemos en una hora prudente y poder disfrutar y celebrar este live. Quiero hablarle un poquito de nuestro invitado y una pequeña semblanza para los que aún son nuevos en mis redes sociales y aún no lo conocen. Alex Rovira es un reconocido autor pionero en la formación y capacitación de la Escuela Humanista Crea tu Buena Suerte de Alex Rovira. Un hombre que nos ha enseñado a sembrar tréboles de la buena suerte. Nos hace cuentos para querernos mejor. Nos regala la alegría en cada página de sus libros. Nos prepara para buscar el mapa del tesoro. Nos entrega la energía más poderosa del universo, que es el amor. Nos toma de la mano y nos lleva por el laberinto de la felicidad. Nos enseña la buena vida. Nos hace descubrir nuestra brújula interior, donde podemos reconocer que hay palabras que curan, llevándonos a conocer la vida que merecemos. Como emprendedores también nos enseña a creer, a crear y a lograr. Nos muestra también cómo el Zen en la empresa nos conduce al éxito en un mundo complicado. Nos regala como un ser humano iluminado el secreto que esconde un corazón lleno de estrellas. Cuando hablo de este libro, realmente me conmueve mucho, porque me llegó muy hondo. Y por último, en esta etapa, nos lleva a conquistar 7 poderosas llaves para tener nuestra libertad vital. Vamos a invitar de inmediato, tenemos 2 minutos, hablando con ustedes ya de nuestro invitado. Vamos a ver si está por aquí. Un hombre muy puntual. ¿Qué les digo? Imagínense. Maestro de maestros. A ver, que debe estar por aquí. A ver. Vamos a ver si conectamos ya con... Hola Hola. Lolita, ¿cómo Hola, Alex. estás? Muy Un bien. placer. Qué alegría poder conectarnos de nuevo una vez más por aquí, por esta Una vía. vez más. Un placer, Lolita, un placer. ¿Qué Qué tal bueno. todo? Pues todo bien, pues tengo que manifestarte que muy preocupada con las noticias que llegan aquí de allí y espero que todos se estén cuidando mucho, ¿eh? La verdad es que sí, estamos en un momento en el que hay que ir con mucho cuidado, con mucha prudencia y tomando las medidas necesarias para evitar el contagio y para evitar que la pandemia vaya más. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis por tu tierra? Aquí la cosa un poco controlada, tenemos toque de queda, tenemos ciertas medidas de precaución ya muy rígidas desde que empezó todo esto y no se ha disparado tanto como en otros países. Realmente está en incremento, pero un poco controlado. Vale, me alegro que no tengáis una difusión fuerte. Me alegro Ujú, mucho. ujú, ujú. Bueno, Alex, pues para nosotros es una alegría realmente disponer de este tiempo contigo y Gracias, Lolita. hablar de este tema tan interesante, sobre todo como es el tema de este hermoso libro que me faltaba en mi colección, pero ya lo tengo aquí conmigo y es Las 7 llaves. Es precioso, realmente te confieso que me fui al interior del país y lo disfruté en grande, a lo bestia. Muchas gracias, Lolita, eres muy amable. Muchas gracias.
Y queremos iniciar nuestra entrevista, Alex, porque el tiempo aquí se nos hace corto y sabemos que hay tanto por preguntarte, hay tanto que aprender de ti. Y cuando hablamos contigo, realmente siempre nos quedamos con ganas de más. Eres muy amable. Alex, han pasado muchos años desde que escribiste La Buena Suerte con tu amigo Fernando Trías de Bes. Sí. ¿Qué les lleva a ustedes a escribir este tema tan profundo y a la vez tan interesante como es la libertad vital? Bueno, la verdad es que con Fernando seguimos siendo grandes amigos y nos encontrábamos de vez en cuando para conversar, para hablar, cómo se encuentran dos amigos, cómo te va la vida, cómo estás, cómo... Y evidentemente pasaron más de 15 años desde que habíamos escrito La Buena Suerte y el libro sigue funcionando, sigue muy vivo el libro en muchos países. Ok, Pero habíamos abordado diferentes temáticas en otros proyectos que los dejábamos ahí porque también nuestras vidas tenían exigencias, nuestros hijos, el trabajo. Y un día surgió una reflexión por la cual me di cuenta de que muchas veces las personas solo conquistan su libertad vital cuando comienzan a decir no a lo que les niega. Y le dije a Fernando, Fernando, ¿cuándo has experimentado un cambio importante en tu vida? Y empezamos a dialogar, un diálogo mayéutico, un diálogo de entre los dos encontrar, eso nos gusta mucho, ¿no? Reflexionar a partir de ideas o de conceptos o de preguntas que nos lleven a territorios que puedan ser intelectualmente estimulantes e incluso movilizadores de una acción transformadora, ¿no? Y él llegó a la misma conclusión. Me dijo, mira, yo me he dado cuenta que cuando niegas aquello que te niega, te liberas o te afirmas. Y como dice la fórmula matemática, menos por menos es más. Es decir, cuando tú niegas lo que te niega desde fuera, te comienzas a afirmar. Y de ahí sale la idea del libro. Las 7 llaves son 7 llaves que son 7 conceptos: el pensamiento, el juicio, el logro, el disfrute, la entrega, la identidad y el ser, que pasan por la negación de aquello que nos niega, para definir nuestra identidad, para definir nuestro placer, para definir nuestro logro, nuestra manera de estar en el mundo. Y salió una conversación y a partir de aquí le pusimos hilo a la aguja y ha salido el libro. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos porque está teniendo una acogida formidable. bueno, pues yo creo mucho en que aprender a través de símbolos es muy importante y realmente tengo esto. Eso es una sorpresa. Do- Es una donde sorpresa. vamos, donde tanto todos los seguidores que están conectados ahora mismo, en el poco tiempo que tenemos, vamos a ir descifrando cada una de esas llaves que abren esos grilletes en nuestra vida. Pero Muy bien, Lolita. vamos a ir paso a paso abriendo cada una de ellas, Muy porque bien. ciertamente es un tema muy amplio y yo os recomiendo que mejor se lean el libro porque si no, no acabaríamos, tendríamos que hacer 4 o 5 lives de este mismo libro. Me gustaría saber, ¿cómo escogen este nombre de las 7 llaves, justamente? Porque al final, después de hacer esa reflexión, nos dimos cuenta que había 7 elementos, o lo podíamos integrar en 7 elementos, y de ahí las 7 llaves. Cada llave para abrir en el libro, sabes que combinamos un breve relato introductorio de cada capítulo con la reflexión sobre cómo se conquista la libertad de pensamiento, la libertad de disfrute, la libertad de ser, la libertad de identidad. Y cada una de esas libertades es una llave que nosotros tenemos en nuestra mano, pero que muchas veces, y no voy a desvelar las razones, creemos que no tenemos o nos escondemos inconscientemente, pero que realmente son llaves, utilizando la metáfora, que te pueden permitir salir de una cárcel que tú mismo muchas veces te has construido. Quiero preguntarte, Alex, a ti principalmente, y me podrías tú contestar también por Fernando, ¿han conocido ustedes algunas de estas celdas en su vida? Claro, por supuesto, yo creo que uno no puede escribir de aquello que no ha vivido.
porque no transmite, porque no llega, porque no hablas desde el corazón, porque no hablas desde la experiencia. Solo puedes, o en mi caso, solo comparto, ya sea en palabra, ya sea en libro, aquello de lo cual puedo hablar porque lo he vivido y creo que lo he vivido con intensidad, con profundidad, con dolor a veces y luego con alegría, depende de la circunstancia. Y por lo tanto nosotros hemos pasado por nuestros avatares vitales, hemos pasado por la muerte inesperada de seres amados, hemos pasado por la enfermedad grave de hijos o por la enfermedad grave propia, hemos pasado por momentos de dolor afectivo, emocional, y hemos pasado por todo ello. Y a partir de pasar, claro, la cuestión, Lolita, no es solo pasar por ello, es reflexionar sobre ello, es aprender, y sobre todo tener la honestidad de querer mirar a la vida a los ojos y reconocer aquello que podemos cambiar, reconocer aquello que podemos aprender y sobre todo decidir qué queremos dejar de seguir haciendo y qué queremos comenzar a hacer. Wow, así es, sí, Alex. Exponen en el libro que los padres en muchos casos crían diciendo no ames, no te acerques, no te entregues. Y estos mandatos inhiben la entrega afectiva. ¿Cuál es la manera más asertiva de hacer que este modelo de crianza no llegue a ser una resonancia familiar en estos jóvenes que están, que son nuestro retoño de hoy en día? Claro, uno solo puede liberar a los demás, sobre todo si son sus hijos, si uno ha pasado por ese camino de liberación. Por lo tanto, lo primero es tomar conciencia y muchas veces detener la cadena genealógica, familiar, que ha ido traspasando como ha podido, porque en ese sentido no se trata de juzgar a nadie, sino simplemente de comprender. No se trata de condenar a nadie. Yo creo que todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene y muchas veces con la mejor de las intenciones. Otras no. Hay gente que tiene maldad, que tiene miseria, pero hay muchas personas que sin querer se hacen daño y hacen daño porque han aprendido un código de vivir que es disfuncional, que no es útil, que se autoboicotean o que incluso queriendo amar dificultan el vínculo. En la medida en que todo es un lenguaje, se puede aprender a hablar cualquier idioma y se puede aprender a programar informáticamente, se puede aprender una disciplina deportiva, todo se puede aprender y también se puede aprender a vivir. Y por lo tanto, los mandatos solo se pueden liberar con permisos y para que te des un permiso tienes que ser consciente de cuál es el mandato. Si el mandato es no pertenezcas, si el mandato es no lo logres, si el mandato es no te acerques, si el mandato es no me superes, observar por qué la persona se siente culpable de superar a un hermano, a una hermana, al propio padre, a la madre. Y eso muchas veces discurre a un nivel no consciente, a un nivel inconsciente, a un nivel donde la persona no se da cuenta de que está siendo condicionada inconscientemente por ello. En la medida en que uno se da cuenta, puede entonces abrir el camino de la transformación y hay muchas herramientas que tenemos en el libro que vienen a esa reflexión, que van en ese camino y que de alguna manera te dan la posibilidad de hacer el cambio. Así es, que vamos a utilizar esta llave en este momento. Vamos a hablar de la llave de la entrega, que hay un enfoque en las deudas no contraídas justamente. ¿Cuáles son esas deudas más frecuentes con las que los seres humanos tenemos que vivir y muchas veces no identificamos, Alex? Son compromisos no adquiridos. Hay personas que, por ejemplo, te hacen un falso favor que en realidad es una mordaza. En un momento determinado parece que te ayudan, pero luego esa deuda te la reclaman con intereses. Lo que era en principio una ayuda cariñosa y amable y generosa, luego se convierte en una reivindicación muy interesada. Y te quieren hacer sentir en deuda por algo que tú en realidad no pediste, sino que ellos te dieron. Es como cuando alguien te hace un regalo esperando que te lo des un regalo mayor. Un regalo no tiene una expectativa de retorno, simplemente la expresión del aprecio hacia una persona a través de un reconocimiento. Pero si alguien lo hace maliciosamente con la intención de luego recibir un mayor beneficio o un mayor don, está manipulando. En ese sentido, ahí están esos compromisos no adquiridos que condicionan muchas veces a buena gente, a la buena gente. La gente
La gente honesta, la gente amable, la gente sincera, no juega, no se dedica a manipular a los demás. La gente miserable, que a veces es torcida, que le gusta contaminar, puede jugar ese juego para luego querer dominar a la buena persona. ¿Cuántas bellas personas lo pasan mal porque están siendo manipuladas por otras que quieren sacar un beneficio de ello? Has hablado como un templo. Pero es simplemente Increíble. la observación de lo que es, Lolita. La observación Así de es. lo que es. La Así es. observación de lo que es. En otra de las frases célebres del libro, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Realmente es una frase que he escuchado de ti ya en muchas ocasiones, pero quería hacer mención en esta ocasión porque podrían estas ser dos polaridades en nuestra vida que nos enfrentan. Cómo dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias y afrontar con cierta responsabilidad los obstáculos que trae el crecer y el evolucionar, Alex. ¿Cómo afrontar con responsabilidad los obstáculos desde la madurez? Y te diré que desde algo que hemos hablado muchas veces, que es la aceptación de lo que es. ¿Qué es lo que tienes que aceptar? Es la pregunta, y a eso le dediqué hace poco un vídeo en el canal de YouTube. Es decir, muchas veces confundimos la resignación con la aceptación. La resignación es dar un paso atrás, la resignación es cerrarse, la resignación es huir de la realidad. La aceptación es no negar lo que es. Si tú estás con una persona que te maltrata, no disfraces la realidad, no la vistas de fantasía. Simplemente acepta que esa persona te maltrata y entonces podrás decidir en mucha mayor libertad y en mucha mayor conciencia. Si tú niegas la realidad, del tipo que sea, por ejemplo, el proceso del COVID y toda la crisis que está generando, si te quedas bloqueado esperando que eso pase rápido y niegas lo que hay, no puedes accionar una respuesta eficaz. Porque si no estás en la realidad, estás en la fantasía, estás en el deseo, estás en el delirio, estás en la mentira, pero no tienes los pies en el suelo. Y la vida solo se puede modificar con los pies en el suelo y desde ahí eventualmente proyectar la cabeza en las estrellas, el deseo, el anhelo, la utopía. Pero qué importante es aceptar la realidad. Por eso, a menudo, cuando hablamos de esto, Lolita, cito a Jung, cuando en una de las múltiples frases sabias que escribió, dijo que lo que niegas te somete, pero lo que Lo aceptas que te debe hacer. transforma. O dicho de otra manera, lo que niegas persiste y lo que aceptas te libera. Así es. Qué Pero gran, claro, pero una gran aceptar frase. es doloroso a veces. Es doloroso. Es un duelo. Es un duelo. Aceptar la realidad es un duelo. Ujú. Pero tenemos también en el libro, tenemos la llave del disfrute, que Claro. la disfruté muchísimo porque nos enseña que el candado que la tiene cerrada justamente es la culpa. Y sobre todo son culpas inexistentes. ¿Cuántas personas no gozan, no disfrutan en la vida porque se han tragado culpas que les han dicho? Los dogmas religiosos muchas veces han impedido ese disfrute, ¿no? Porque, Y se han tomado atribuciones que tal vez no son de ellos. exactamente, exactamente. Entonces hay personas que viven con culpas inexistentes que han asumido que no les son propias. También a veces esas culpas inexistentes se producen porque esa persona asume las responsabilidades que en realidad son de otros. Toman en carga algo que tiene que resolver otra persona. Hay personas que cuando se discuten con su pareja, habiendo sido la pareja la que ha creado el conflicto, acaban pidiendo perdón, no habiendo sido ellas la causa del conflicto. Asumen una culpa inexistente, se sienten culpables por poner sobre la mesa algo que el otro está poniendo en marcha, por ejemplo, una infidelidad, y acaban diciendo, no, perdona, perdona, yo no te enfades. O sea, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Cada cosa en su lugar, ¿no? El límite del amor propio está en la dignidad, ¿no? Así es. Sabes que me llamó mucho la atención el libro de Los ojos del hermano de Stefan Zweig. Zweig, Zweig. sí. Es uno de tus libros favoritos, Alex. Y basándonos en la enseñanza de este libro y las pautas que nos das en las 7 llaves,
¿cómo podemos aprender juntos sin reproches y sin ataduras? Bueno, pues la palabra es el arma más poderosa y para aprender juntos tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a hablar y tenemos que dejar de tomarnos las cosas personalmente. Si tú te tomas algo personalmente, le estás dando poder al otro, al que pretende hacer el daño. Entonces, en el fondo, ¿sabes? Me has oído muchas veces decir esa frase que tanto me gusta de Baltasar Gracián: quien critica se confiesa, ¿no? En realidad los otros cuando hablan, cuando te critican a ti, no están hablando de ti, están hablando de ellos mismos. No se Y están dando cuenta de sus sombras, de sus claro, propias sombras. y observar eso es muy liberador porque no se trata de ti, se trata del otro que proyecta. Ujú. Así es. En el capítulo también de la identidad, Alex, he querido ir, no podemos realmente hablar de todas las llaves porque realmente el tiempo no nos va a dar, como dije al inicio, pero hay algunas que son las que más me llamaron la atención poderosamente y por eso quiero hacer hincapié en esas justamente. Perfecto. Ahora bien, si tú quieres aportar alguna de las que yo no tenga, pues fabuloso, porque esto lo celebramos entre ambos justamente. Claro que sí, claro que sí. Vamos allá. En el capítulo de la llave de la identidad, hay una parte donde hablas de las atribuciones. ¿De qué Sí. manera podemos anular de nuestra vida y de nuestro entorno las atribuciones limitantes? Limitantes realmente pueden ser en muchas veces de nosotros mismos o muchas veces de nuestro círculo íntimo que nos dan esos sabios consejos que son desde su mapa, desde su creencia y desde su entorno. Así es. Bueno, lo primero, definir una atribución limitante. Una atribución no deja de ser como un hechizo, ¿no? Cuando somos pequeños, muchas veces con buenas intenciones nos dicen, serás como tu tío, serás como tu padre, eres especial. Hay atribuciones de alguna manera con signo positivo, pero también hay atribuciones de signo negativo, ¿no? Eres torpe, o cuando se hace referencia a un tercero que es una persona que no era un ejemplo de bondad o de humanidad. Por lo tanto, una atribución es una etiqueta. ¿Qué ocurre con esas etiquetas? Que son modos de programación que a veces el niño o la niña incorpora y que no cuestiona hasta su adultez, o a lo mejor no lo cuestiona en toda la vida, Lolita. Entonces, hay personas que asumen que son torpes cuando no lo son. Hay personas que se acaban creyendo que son bobas cuando no lo son. Por lo tanto, es muy importante y las atribuciones condicionan la autoestima. Un conjunto Po- de... po- Dime, Podríamos, Lolita. podríamos decir, Alex, Sí, que en esto que te he escuchado mucho hablar, que es cuando se hace realidad, cuando eh, haces profecía de algo y se convierte en realidad. Realmente sí, te he sí. escuchado hablar de esto mucho. La profecía autocumplida, ¿no? Ujú. Efectivamente, las atribuciones tienen mucho que ver con las profecías autocumplidas, ¿no? Cuando eres pequeño, pequeña, incluso en la adolescencia, y tú confías en alguien y le das autoridad, argumento de autoridad, y esa persona te dice, eres torpe, eh, el niño o la niña se comportará torpemente no porque sea torpe, sino porque ama a esa persona que le ha dicho eso y obedecerá su mandato. De hecho, fíjate que en los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales, existe el famoso concepto del hechizo, positivo o negativo. Eres un sapo y se convierte en sapo. Pero no es que se convierta físicamente en un sapo. En la fantasía sí, en el relato de ficción sí, en los cuentos de hadas sí. Lo que simboliza esto desde la sabiduría tradicional, desde la sabiduría histórica de los cuentos, es que hombres y mujeres cuando somos niños incorporamos esos hechizos para lo bueno y para lo malo. Y entonces se funcionan como un software, como un sistema operativo que condiciona la manera de ser de la persona en el mundo, la manera de relacionarse, hasta que quizás en un momento en su vida, llegado a la adultez, se cuestiona la fiabilidad y veracidad de esas atribuciones que se han convertido en hechizos.
Wow, Y ahí, por interesante. ejemplo, en el libro, pues proponemos en todos los capítulos herramientas para cuestionar esto, ¿no? Una herramienta muy poderosa para trabajar las falsas creencias o las atribuciones es la que nos regaló Byron Katie Sí, con su The Work, con esas preguntas tan sí, simples, con su trabajo, con esas sí, preguntas tan simples que te muestran que la mente, en definitiva, que te muestran que no te creas todo lo que piensas. así es. Y de no tener esas limitaciones. La llave del ser nos sugieren ustedes que debemos darnos el permiso para vivir. Hermosísimo este capítulo. ¿En qué momento, Alex, nos olvidamos de ser nosotros mismos y empezamos a vivir una vida a gusto y a conveniencia de los estándares, entre comillas, de perfección del otro, de lo que el otro cree, de lo que el otro puede, de lo que el otro puede llegar a pensar? Y te hago esta pregunta porque indistintamente tenemos muchos latinoamericanos conectados también hoy en día y son sociedades distintas. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque el desarrollo humano no importa de sociedades, no importa de qué región te encuentres, es justamente de cómo tengas amueblada tu cabecita y de cómo puedas crecer para no llevarte de estereotipos o de viejos estándares que están ya establecidos y te han acomodado como piececitas de soldaditos en la cabeza. Sí, claro, cuando tú llegas a un momento en tu vida en el que te das cuenta de que para poder ser feliz no tienes por qué complacer a los demás, ni tampoco perjudicarlos. Es decir, uno tiene que asumir sus responsabilidades, obviamente, como padre o como... Pero que tú, muchas veces, el no a otros es el sí para ti. Y hay personas que se pasan la vida diciendo sí a los demás y se acaban esclavizando. No pueden ser. No pueden ser quien en verdad son porque se pasan la vida complaciendo a los demás. Y entonces hay personas incluso que actúan condicionadas por lo que creen que los demás creerán sobre ellas. Qué esclavitud, ¿no? Porque se esclavizan a las creencias proyectadas de lo que el otro cree sobre ellas. Entonces, liberarse de eso simplemente. ¿Quién eres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? Sin hacer daño a nadie, sin molestar a nadie, Exacto. pero simplemente definiéndote a partir de tu sentido de realidad, de tu sentido del deber, de tu principio de placer, respetando al otro, por supuesto, pero desde ahí manifestando la singularidad y la autenticidad que tiene todo ser humano, ¿no? Qué bonita tu explicación realmente para que nos sirva a todos de crecimiento, de proyección y de que es momento ya de cambiar esos patrones que nos han impuesto y que de una forma u otra no tienen nuestros padres o nuestros mayores que han hecho lo mejor, pero es un momento de que nosotros también tenemos el control remoto de cambiar esos pensamientos limitantes y esas modalidades que nos han enseñado, porque eso fue lo que ellos aprendieron realmente, no había de Claro, otra. claro, por Realmente eso la somos tarea es de herederos. nosotros. Claro, somos La- herederos de una cadena de condicionamientos, de una cadena de creencias, de un sistema operativo que se va traspasando de generación en generación hasta que, hasta que una persona es capaz de, de liberar, de abrir con una de esas llaves alguno de los candados y al hacerlo da el permiso a los que están alrededor y también a las siguientes generaciones a que puedan expresarse y ser sin los condicionamientos heredados. Así es. Porque cuando te liberas tú, liberas no digamos a tus hijos, puedes liberar a tus hijos, puedes liberar claro. a muchas más personas, ¿no? Yo diría, Alex, que colaborando en eso que dices, que nosotros tenemos una obligación tan grande los que somos padres, y es que nosotros tenemos el derecho, la obligación y el respeto, que podemos reinscribir nuestra historia. Absolutamente. Pero para reescribir la historia tiene que haber el coraje, efectivamente, de querer Claro, revisarla y la voluntad de quererla escribir. Por eso
acostumbramos a decir que el destino es aquello que seguro que te pasa si no haces nada para evitarlo, ¿no? Si tú eres una Ah, persona ah, que no te redefines a partir de lo que precisamente no quieres, ujú. difícilmente te cambiarás. Pero el proceso de cambio personal, y tú lo sabes muy bien, es un trabajo que requiere mucha humildad, que requiere mucha perseverancia, que requiere la capacidad de ver claro, que requiere voluntad, por supuesto, y por lo tanto es para valientes, es para personas que quieran salir de la inercia, quieran salir de la sombra y quieran vivir con los ojos abiertos, ¿no? Porque si no vives con los ojos abiertos por convicción, la vida tarde o temprano te dará una buena castaña que te invitará a abrirlos, aunque te cueste. Así es. Alex, desde una mirada apreciativa, ¿cuáles herramientas nos puedes dar en síntesis para mantener abierta estas 7 llaves que nos has regalado con tanto amor en el libro, tanto tú como Fernando Trías? Para mí, Lolita Suárez, tengo que confesarte que una de las frases más emblemáticas del libro fue leer, decir no a lo que te niega, es decirle sí a la vida, porque hay que ser valiente, no hay Desde que ser luego, bravo, no hay que ser bravo, hay que ser valiente y saber tomar decisiones en el momento que nos toca realmente. por supuesto, y me gusta mucho que utilices esta definición, estos dos conceptos, ¿no? No es lo mismo la bravura que la valentía. La valentía es serena, pero es determinada. Y no quiere decir que la persona valiente no tenga miedo, pero tiene conciencia clara de que el riesgo que va a tomar para superar el miedo merece la pena, tiene sentido. Entonces ahí el proceso de cambio se produce cuando uno hace un balance y dice, ¿qué voy a perder? ¿Qué voy a ganar? Y está dispuesto a romper el cascarón del miedo para enfrentarse a una nueva realidad que va a ir construyendo paso a paso, poquito a poquito, ¿no? Definiendo sus objetivos y metas, acercándose a ellos progresivamente, constantemente, con la humildad de reconocer los errores, de aprender de ellos, de querer perseverar y de seguir avanzando. Al final, ¿cuántas veces lo hemos hablado, Lolita, que los valores en acción son virtudes? Y las virtudes sumadas en una persona es lo que crea el talento y el talante. Y por lo tanto ahí puede haber un potencial de transformación extraordinario. Al final, además lo estamos viviendo. El cambio difícilmente vendrá de dentro hacia afuera. Es una persona la que tiene que conectar con sus fortalezas interiores, con su coraje, con su responsabilidad, con su propósito, con su humildad, con la capacidad de generar confianza en los demás, con, con la voluntad de cooperar y a partir de aquí comenzar su viaje de la heroína o del héroe que le llevará a ser quien es, pero no sin pasar por todos los avatares de la vida que suponen la determinación de querer construir una vida buena, bella y con sentido. Así es. Nietzsche tú mencionas mucho una frase de Friedrich Nietzsche que dice, aquel que tiene un porqué para vivir puede enfrentar todos los cómo, Sí, justamente. esto también lo dijo Nietzsche, pero también lo incorporó Víctor Frankl en su logoterapia, ¿no? Quien tiene un porqué Sí, vivir encontrará siempre un cómo. Ese es el sentido, ¿no? Y el porqué ajá, vivir, y el porqué vivir normalmente está centrado en el amor y en la creatividad, es decir, lo que da sentido a nuestra vida, lo que impulsa la vida a pesar de todo, es amar a alguien o amar algo y procurar el bien de ese alguien o de ese algo. Y ese alguien o ese algo pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, pueden ser tus padres, pueden ser tus amigos, puede ser tu comunidad, puede ser tu cultura, puede ser tus perros, puede ser tu jardín, puede ser la literatura, puede ser el arte, puede ser lo que sea. Pero poner la inteligencia al servicio del amor es la clave de la transformación humana, a mi modo de to- ver. totalmente. En la llave del logro, vamos a simbolizarla con realmente esta, que tiene como un trébol, justamente, la llave del logro. En la llave del logro tiene un enfoque directo hacia nuestros miedos infundados y recomiendan ejercicios de visualización. ¿Puedes hablarnos un poquito de ellos? ¿Cómo podemos realizar
ejercicios de visualización. ¿Te refieres a mindfulness o cómo podemos hacer esos ejercicios Hay para estar muchas más claros? herramientas. Hay muchas herramientas, Lolita. Por ejemplo, la persona que tiene miedo a volar en el avión, hay una técnica de terapia breve, de terapia estratégica, muy simple, que, aunque es paradójica, ¿eh? Y además puede parecer sorprendente, ¿no? Pero la persona te dice, bueno, yo tengo miedo a tomar un avión. Y tú le dices, mira, el porcentaje o la probabilidad de tener un accidente en un vuelo de avión es 0,0007%. Es ínfima. En realidad hay más riesgo de que mueras de un atropello con una bicicleta que de un accidente de avión infinitamente más alto, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de ello, la persona dice, pero yo sigo teniendo miedo. Muy bien, pues dime qué imaginas. Te subes al avión y qué imaginas. Bueno, pues subo al avión y de repente noto que el motor se estropea y entonces tenemos que el avión empieza a caer y te relata toda la fantasía que tiene del pánico que le da miedo a volar. Entonces le dices, muy bien, vuélvemelo a relatar. Y te lo vuelve a relatar. Muy bien, vuélvemelo a relatar. Y después de habértelo contado varias veces, se empieza a cansar de su propio relato. La visualización reiterada de ese proceso acaba provocándole aburrimiento y ahí puede darse la posibilidad de que el miedo se extinga. Es el contrafuego. Tú sabes que antiguamente, cuando había un incendio forestal, una manera de apagarlo, cuando no había agua ni había recursos como hay ahora, aviones, etcétera, etcétera, lo que hacían los campesinos para cortar el fuego era crear un contrafuego. Había el fuego que avanzaba y abrían una línea de fuego esperando a que el fuego se acercara. ¿Qué ocurría? Que cuando las dos líneas de fuego se encontraban, no había oxígeno suficiente para sostener el choque de las dos ondas de fuego y se extinguía el incendio en un instante. Eso es un contrafuego. Pues nuestra psique también funciona así. Si tú tienes una fantasía y la saturas, le añades más fuego, puede llegar, y es una técnica eficaz en según qué personas, evidentemente esto tienes que saber bien a quién aplicárselo o no, pero puede llegar a darte cuenta que la propia mente te agota en algo que no es real, que es posible, pero que es altamente improbable. Porque muchas personas confunden lo posible con lo probable, y no es lo mismo. Es posible tener un accidente de avión, claro, pero es muy improbable. Y si eso te incapacita, te inhabilita para tu trabajo, para tus relaciones, entonces hay que ponerle una solución, sobre todo por lo mal que lo pasa la persona en el proceso de preparar el viaje, de subirse al avión, no digamos de volar, no digamos de aterrizar. Y entonces darte cuenta cómo la mente en el fondo, eh, por eso te decía antes, no te creas todo lo que pienses, porque te puede limitar mucho en tu vida y que puedas tener la capacidad de dirimir aquello que es real de aquello que no lo es. Wow. En la llave del pensamiento se destaca lo siguiente. Renunciar a una falsa creencia no es egoísmo, es recuperar sentido a la realidad. ¿Cómo asumimos y acogemos de manera correcta este sentido de la realidad? Claro. Um, ¿Por qué no queremos ver las cosas como son? Porque nos duele, porque deseamos que sea de otra manera. Y eso nos lleva muchas veces a jugar al escondite con nosotros mismos, a no acabarnos de encontrar. En ese sentido, hay que tener el coraje de cuestionarse, por ejemplo, las opiniones de los demás, no descartarlas por defecto. Hacerse la pregunta, ¿puedes afirmar con total certeza que eso es cierto? Hacérsela a uno mismo. Y de este modo ir de alguna manera desnudando nuestra mente y darnos cuenta que es fundamental ponerse en la piel del otro, ver la realidad también desde la piel del otro, porque eso te puede ayudar mucho a complementar tu mirada de lo que es, de ti mismo, de los demás y de la vida. Y luego tener el criterio para dirimir aquello que te hace bien y que te hace mal. Y por tanto es un proceso, fíjate que al final, lo hemos dicho en alguna ocasión, Lolita, la sabiduría es el resultado de la reflexión. Es el resultado de detenerse a pensar, de darse el permiso de pensar,
de quitarse el mandato no pienses. Hay muchas personas que tienen un mandato no pienses, no pienses. Y no piensan y están ahí en la tontería, en el jiji, jaja, en la estupidez, porque no tienen capacidad de pensar, no se paran a pensar. Y de este modo, igual que la sabiduría es un círculo virtuoso, la estupidez es un círculo vicioso, donde cada uno Sí. se puede ir hundiendo más. Pero la realidad finalmente, claro, pero la realidad al final, la realidad demanda verdad, porque lo que no es verdad no es sostenible a largo plazo. No es sostenible, por eso se dice que la mentira tiene patas cortas, ¿no? En la vida en que una persona tiene el coraje y la humildad de cuestionarse, de cuestionar las creencias que le han traspasado, de cuestionar las visiones del mundo que le han heredado, que le han sido dadas, de cuestionarlo todo, desde el respeto, por supuesto, de cuestionar al padre, a la madre, a los sistemas de creencias dogmáticos religiosos, de cuestionar a los políticos y de ver aquello que es coherente, que hace bien, aquello que es íntegro, o aquello que es falso y que hace mal, de ver. Entonces la persona gana muchos grados de libertad para decidir cómo quiere vivir. Así es, destacan también en el libro que toda atribución limitante nace de alguien con alguna frustración que pretende llevar esa frustración a los demás. ¿Cómo identificamos este tipo de personas y cómo podemos bloquear ese nivel de influencia o negatividad que suelen tener en nosotros? Porque así como tú dices, a nosotros hay, bueno, no nos gusta mirarnos por dentro. Por eso siempre existen hoy en día tantos acompañantes, tantas personas que acompañamos, tantos coach, tantas personas que realmente a través de preguntas y una conversación diáfana, abierta, sincera, sin juicio, podemos realmente hacerle ver a ellos su propia realidad, porque nosotros nos saboteamos. Pero ¿cómo podemos identificar, Alex, a este tipo de personas que tienen sus frustraciones y pretenden frustrar a los demás, llevándolos por una influencia de negatividad o, o malos consejos, por así decirlo? Quien en verdad te ame te respetará, lo primero. Si tú sientes que una persona no te respeta, cuidado, porque está ahí atentando contra tu dignidad. Quien te ama te respeta, quien te ama te cuida. Si alguien te irrespeta, si alguien no te cuida, si alguien te promete y no cumple, si alguien ves que te manipula para su propio beneficio, en realidad, Lolita, lo vemos todo. Otra cosa es que lo queramos ver. Pero todos lo vemos todo claro. A veces puede costarnos más tiempo, a veces lo podemos ver más claramente, pero con la intención de ser amados hay muchas personas que se tragan sus propias mentiras para sostener falsas relaciones, por ejemplo. Cuando tú comes algo y te sienta mal, ¿verdad que no tienes duda que te siente mal, que te sienta mal? Porque lo sientes en el cuerpo. Pues con las emociones pasa igual. Hay emociones, hay cosas que te dicen otros, que ves que lo hacen deliberadamente con la intención de dañarte. Otra cosa es que tú le des poder para dañarte, porque en el fondo, con la madurez y con la observación, te das cuenta que aquellos que intentan dañar a los demás es porque están profundamente dañados ellos mismos. Y la bilis o el pus que llevan dentro lo rezuman. Por eso, las personas que intentan trasladar atribuciones negativas a los demás están hablando de sí mismos. Lo que te permite observar el tiempo y el trabajo personal es uno ese proceso. Quien insulta es porque ha sido insultado y se siente insultado. Y por otro lado, que no le des el poder a esa persona para condicionarte diciéndote eres torpe o eres lo que sea. No, porque en realidad volvemos a lo mismo. ¿Cuántas personas se pasan la vida criticando a los demás y al hacerlo en realidad te están hablando de sí mismas? Ciertamente. Así es. Y eso es Alex, muy, nos y queda eso es muy liberador porque tú puedes elegir con quién estar. Yo quiero tener una conversación con Lolita y quiero tener una conversación con estos amigos. Al final uno decide con quién quiere y puede estar, porque también la vida tiene sus restricciones temporales, ¿no? Pero en esas claro. restricciones no hay nada más maravilloso que poder elegir estar con personas amables, respetuosas,
nutritivas, cálidas, afectuosas, coherentes. La vida ya nos traerá personas complicadas que seguramente también nos pueden invitar a crecer, pero Claro, por qué pagar el precio del sufrimiento si podemos aprender sin él? claro, por supuesto. De todo nos enseña y todo nos deja un gran aprendizaje. Todo es un espejo de Lo nosotros interesante mismos. es poder elegir espejos transparentes, personas honestas, personas que tienen voluntad de comprender, de sumar. Y luego, evidentemente, si en el camino tienes que encontrarte con otro talante, pues mirártelo desde el respeto, desde la comprensión, desde la voluntad de hacer pedagogía y simplemente um, sabiendo marcar tus límites y muchas veces simplemente poniendo el espejo para que se den cuenta de Ujú. cuál es su juego. Así es. Alex, nos queda poco tiempo y quiero que nos hables brevemente sobre los nuevos programas que han incluido en la Escuela Humanista de Alex Rovira, que nos Muchas hables un gracias, poquito de Lolita. los cursos, que nos diga todas estas personas de Latinoamérica, estas personas nuevas que se han unido a mis redes sociales, cómo pueden unirse a tu escuela y aprender de los diferentes cursos que ahora mismo están disponibles. Quiero que seas tú quien les hables a ellos realmente. Eres muy amable, Lolita, eres muy amable siempre. Bueno, en la escuela digital comenzamos en abril con el curso Crea tu buena suerte, al cual te agradezco mucho tu participación y tu aportación siempre valiosa y constante, porque Yo, eres una yo, persona que aportas mucho, y lo quiero decir, porque eres muy generosa y muy buena persona. Luego sacamos en el mes de julio Crea tus buenas relaciones, y ahora hace muy poco, la semana pasada, abrimos al público Crea y logra tus objetivos y metas, que es un curso breve, pero que ha tenido una magnífica acogida también, porque te muestra paso a paso el proceso de transformación personal, es decir, cómo puedes lograr objetivos y metas que de entrada te parecen muy desafiantes o muy difíciles, y damos una serie de reflexiones y de herramientas y de metodologías que te permiten acercarte a ese proceso de realización que tantas veces deseamos, pero que tampoco, fíjate que en la escuela no nos han contado cómo hacer eso. Muchas veces no nos han contado cómo hacer eso. Así que el propósito de este curso es este: cómo realizar tus objetivos y metas de una manera progresiva, firme, pero determinada. Y estos así son los es. tres. Yo creo que es un conjunto para darse el permiso, Alex, porque ha sido maravilloso. Tú eres una persona que sabes que eres un referente en mi vida, una persona sin, por Muchas decirte, gracias, Lolita. y no sin ser menos cierto, una de las personas más importantes en mi carrera profesional. Eres Y, muy y sabes, amable. Para y servirte, sabes para mi servirte. gran admiración hacia ti. Yo creo que la Es mutua. conjugación de de estos tres cursos realmente es el momento de la evolución, porque es un proceso maravilloso en el que descubrimos, y lo doy como testimonio, en el podemos descubrir que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Podemos redescubrirnos, podemos saber que no somos hechos hasta aquí, que tenemos un infinito de posibilidades. Y a través de estos cursos es impresionante todo lo que podemos aprender, incluso desde nuestra casa ahora con el confinamiento. Eso es la gran ventaja que tiene esto que está pasando ahora, lo digital, que te Uh -huh. permite verlo las veces que quieras, escucharlo mientras haces deporte, estás corriendo, estás nadando o estás en la cocina preparando la cena, o paseando el perro, hacer los ejercicios. Lo digital lo presencial tiene enormes ventajas, pero lo digital también. Cada cual en su universo te permite la posibilidad, en este caso la formación digital, de repetir los aprendizajes, formar parte de una gran comunidad con la que avanzar y aprender. Y la verdad es que hay que tener en cuenta también los beneficios que nos da la tecnología para poder crecer como personas. Ahora, lo más importante es tener la determinación y las ganas y el coraje de querer hacerlo. Eso Claro es lo que más sí, importante. porque crecer cuesta y Sí, cuesta sí, sí. sacrificio.
cuesta Sí, sí. sacrificio. Y hay que Hay que, dedicarle tiempo. Y hay hay que que, dedicarle, claro, claro, hay claro. que deponer actitudes, hay que sacarle tiempo, hay que ponerle Absolutamente. ganas y enamorarse de tu crecimiento. Realmente yo soy una enamorada del crecimiento y de la evolución que puede surgir en la transformación de un ser humano. Alex, quiero darte las gracias y antes de A darte ti, las Lolita. gracias, quiero A ti. pedirte en nombre de todos nuestros seguidores, de todos los españoles, de todos los centroamericanos, latinoamericanos y todos los que están conectados, que te cuides mucho, porque te necesitamos a Alex muchísimo. Muchas gracias. Igualmente, Lolita, me cuido. La verdad es que me cuido con mi deporte, con mi buena dieta Y a, y con conversaciones interesantes, con buenas lecturas, con buena música, con buen cine, con los seres amados. con buen Así amor, que, con buen amor, con buen amor así también. que ahí Y estamos, ahí estamos. Así que hay que cuidarse y hay que cuidar a los demás. Amar es cuidar. así es. Y por supuesto a ti, a toda tu familia. Muchas Espero gracias. que podamos volver a tener un encuentro a principios de año y que todo esté correctamente bien y que podamos celebrar estos Y encuentros que que la tenemos. pandemia baje y vaya bajando y la vayamos controlando y encontremos maneras de superarla progresivamente y así sea, Lolita. Y como siempre, mil gracias por tu afecto, por tu amabilidad, por tu consciencia y te mando un gran abrazo a ti y a todas las bellas personas que hoy nos han acompañado en este espacio de diálogo. Bueno, yo debo darte las gracias a ti, a todo tu equipo, a las personas que hacen posible que podamos estar celebrando este encuentro virtual y a todas esas personas maravillosas, a los que me contestan, a los que me responden, a todos ellos, pues que también se cuiden, porque para mí son todos importantes y realmente Te aprecian mucho. cada, Todas las personas de la escuela digital y del equipo te aprecian muchísimo y te admiran muchísimo. Te lo digo de corazón. bueno, pues yo quiero que sepas que cada uno de ellos son parte de un engranaje perfecto en mi vida y yo les agradezco muchísimo. Así que, Alex, yo sé que para ti es casi medianoche. Te dejo descansar y agradezco tu tiempo y tu disponibilidad, tu generosidad Muchas de gracias, llevar Lolita. tanto contenido y de que sigas sacando estos contenidos para el crecimiento y el desarrollo, porque dentro de unos años realmente habrás colaborado con mucha gente transformada en el mundo. Y si empezamos, te aseguro que algo por algún lado se empieza y se ven los resultados. Así que ya Así has sea, iniciado, Lolita, y que lo podamos compartir. claro que sí, claro que sí. Me alegro de todo el éxito que ha tenido la escuela digital y aseguro y auguro que será mucho más de ahí. Muchas gracias, Lolita. Un gran abrazo y estamos en contacto. Bueno, Un un gran beso abrazo. enorme. Buenas Bye, noches, Lolita. Un beso enorme. Chao. bye. Chao.